Vamos a abocarnos un poco al ámbito de la economía y a los bolsillos, alicaídos bolsillos de la República Argentina, teniendo en cuenta que en la jornada del día de hoy se ha conocido los índices de inflación de este primer mes del año 2024. Estamos hablando del mes de enero, Denise. Exactamente, y para ello vamos a dialogar con un profesional de la materia, y lo tenemos ya aquí en los estudios a Alejandro Pegoraro de la agencia Politicom. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches, Denise, Marcos, ¿cómo les va? Efectivamente, bueno, el dato económico del día tiene que ver con la inflación del mes de enero. Finalmente el INDEC informó que el alza de precios del primer mes del año fue del 20,6% a nivel nacional, un poco en línea con las estimaciones previas que había, si bien algunos proyectaban un poquito más, pero estaba en torno entre el 20 y 22%. El gobierno nacional incluso había anunciado que iba a estar en torno al 20 hace un par de días atrás. Así que finalmente se concretó este dato, que tiene dos relevancias fundamentales en primer lugar, ¿no? Primero, que implica una desaceleración de la suba de precios respecto a lo que había sido el mes de diciembre, cuando fue 24,8 a nivel nacional. Pero en segundo lugar, por supuesto, el dato negativo es que sigue siendo un nivel muy fuerte, extremadamente alto para una muy débil economía, como recién decía Marcos, uno de los alicaídos bolsillos de los argentinos, y que naturalmente genera un impacto muy fuerte en los hogares, principalmente en aquellos de menores ingresos y que están menos cubiertos ante este fenómeno inflacionario, ¿no? Ahora, ¿qué pasó hacia el interior del país? Vamos a ver un par de placas para mostrar cómo fue la inflación según las regiones del país, como las clasifica el INDEC. Ahí vamos a ver un dato de alguna manera particular en este mes de enero, que tiene que ver con nuestra región, con la región del NEA, que marcó la suba más leve de todo el país en el mes de enero, un poco por debajo del 20%, específicamente 19,5%, fue, como decía antes, la más baja de todo el país, en un marco que obviamente las inflaciones por regiones fueron bastante volátiles. Hubo 3 regiones que crecieron por encima del total nacional, otro tanto crecieron por debajo, y de alguna manera se puede considerar que es un dato casi anecdótico que el NEA tenga una inflación menor, dado que históricamente la región muestra niveles de alza de precios bastante más importantes, ¿no? Entonces fue 19,5 en la región del NEA, había sido de 28% en el mes de diciembre, por lo tanto la desaceleración que se corroboró a nivel nacional fue todavía más fuerte en la región del NEA, pero lejos de ser un dato alentador, marcando una tendencia, todavía muestra obviamente signos de una debilidad de la economía y un impacto muy fuerte obviamente sobre los hogares. Vamos a ver Ale, discúlpame, que aquí por lo menos en el nordeste argentino del mes de diciembre 2023 a enero se han bajado casi 10 puntos. Exactamente, se bajó 10 puntos, desaceleró en 10 puntos porcentuales el alza de precio. Esto está un poco vinculado a que el grueso de la suba de precios estuvo afectado obviamente en diciembre por la devaluación, y hubo una serie de rubros, entre los cuales ahora vamos a ver más adelante, como por ejemplo alimentos, que han tenido crecimientos muy fuertes, pero que a partir de la segunda semana de enero comenzó a estancarse ese crecimiento, por lo tanto redujo de alguna manera el promedio mensual, por llamarlo de alguna manera, de la suba general. Ahí vemos también en placa, en pantalla, cómo fue la evolución de la inflación en nuestra región del NEA particularmente, en donde se observa justamente que hasta el mes de junio, de julio, es decir, hasta el primer semestre del año, si bien mostraba niveles considerablemente importantes, estaba bastante equilibrado en torno al 5-7% mensual. Obviamente que ya vemos un salto muy importante en el mes de agosto, que superó el 10%, lo mismo que en septiembre, como ustedes recordarán, y después empezó nuevamente un camino descendente hasta noviembre, diciembre obviamente que tuvo un pico, y esta desaceleración que estábamos hablando en el mes de enero, que más allá de la relevancia de haber disminuido casi 10 puntos porcentuales la suba de precios, sigue siendo un nivel, como decíamos antes, muy importante, y de hecho la suba de enero en el NEA es la segunda más alta desde que se mide a nivel regional la inflación. Eso en torno a lo que significa la suba mensual. Ahora, ¿cuál es el dato negativo del mes para la región del NEA? Tiene que ver con la comparación interanual. Cuando vemos el desarrollo de los últimos 12 meses, enero 2024 versus enero 2023, en donde vamos a ver que la región del NEA muestra todavía, al igual que en diciembre, la suba de precios más alta de todo el país, superando el 260% interanual, un récord para la región, como también lo había registrado anteriormente en diciembre. Todas las regiones están por encima del 200%, del 250%. De hecho, todas las regiones del país obviamente muestran récords históricos desde que se miden las inflaciones por región, como lo hace el INDEC.
Entonces el NEA lo que sufrió de alguna manera en enero fue el arrastre del muy fuerte incremento que había tenido en diciembre, de 28%, que había sido la más alta del país en ese momento, y naturalmente eso genera que cuando comparemos de punta a punta el año, registre justamente la alza de precios más importante cuando hacemos este tipo de comparación. Ahora vamos a volver un poco al mes de enero para la región y vamos a ver cuáles fueron los rubros, las divisiones se le conoce, que más crecieron en nuestra región, que comprende Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Al igual que ocurrió a nivel nacional, la división que se conoce como bienes y servicios varios fue la que tuvo el incremento más fuerte. Si vemos la otra placa, creció un poquito por encima del 40% mensual. Ahora, ¿qué significa este rubro de bienes y servicios varios? Básicamente es una combinación de, como bien lo dice el nombre, ¿no?, bienes y servicios que no están comprendidos en las otras divisiones, como alimentos, como comunicación, salud, prendas de vestir, recreación y cultura y demás. Esto Alejandro, disculpame, es lo que comúnmente se conoce como, o lo que integra la canasta básica total, ¿es así? No. Hay algunos elementos de la categoría bienes y servicios varios que integran la canasta, pero también hay muchos otros componentes que no. Ajá. Pero justamente bien la pregunta que haces, Marcos, porque cuando uno analiza hacia adentro de ese rubro de bienes y servicios varios, vemos que lo que empujó fuertemente a ese 40% de incremento mensual tiene que ver con artículos de limpieza y con artículos de cuidado personal. Estamos hablando de shampoo, pasta de dientes, jabón de tocador, claro, lavandina, jabón líquido para el piso, etcétera. Fue lo que impulsó fuertemente y obviamente esos productos que estamos mencionando están contemplados en la canasta básica total. Entonces tenemos que esperar para la región del NEA un incremento muy importante cuando se conozca el dato, que seguramente será en estos días para la región, incluso para nuestro aglomerado chaqueño particular. Ahora, si vemos el resto de los componentes, por ejemplo, ¿qué fue lo otro que más subió? Las otras divisiones que más subieron, comunicación fue la segunda que más subió, por encima del 20% mensual, impulsado por tarifas de servicio de internet y servicio de telefonía. Transporte, obviamente, explicado, traccionado por la suba del combustible. Recreación, que recreación y cultura se le conoce a esta categoría, que está básicamente explicado por servicios, por ejemplo, de televisión por cable, plataformas digitales y demás, también de evaluación de por medio, sobre todo en aquellos contenidos que están dolarizados. Y tenemos a salud, que tuvo un incremento muy importante, también por encima del 20%, que está explicado principalmente por las subas en los precios de la medicina prepaga y otro tanto, aunque en menor medida, por lo que tiene que ver con medicamentos. Ahora, en la otra punta del gráfico van a ver una columna muy chiquitita que es educación. Esa fue la división que tuvo el menor incremento en enero, algo que se da históricamente porque en enero no se suele mover demasiado el mercado, por llamarlo así, que tiene que ver con educación, ya sea servicios educativos, sea vestimenta, sea materiales como útiles escolares, libros y demás. Ahora, ¿cuál es el punto a observar? Que en febrero y en marzo esa división suele pegar una disparada muy fuerte. Entonces, el hecho de que crezca relativamente poco en relación al resto de las divisiones en enero, de alguna manera está como tomando impulso para después crecer de manera muy importante en febrero y en marzo con el inicio de clases, y de hecho ya se observa en todo el país como cuando la gente quiere ir a comprar para sus hijos los útiles escolares y demás, cómo vienen ya las canastas escolares con un incremento muy significativo. Ahora, esto es lo que tiene que ver con justamente lo que hablábamos antes de las divisiones, es decir, los rubros que componen al índice de precios. Ahora, hay un dato muy particular que es importante analizarlo, vamos a ver otra placa, la que sigue, que tiene que ver con el impacto en la inflación de la desregulación de precios y desregulación de la economía que encaró el presidente Milei desde el mes de diciembre. Van a ver que hay dos líneas, ¿no? Dos curvas, una azul y una roja. La línea azul marca el índice general de precios, que es lo que mes a mes estamos analizando, justamente este 19,5 para el NEA, 20,6 para el nivel nacional. Pero la línea roja, cuando queremos analizar hacia adentro del índice de precios, marca lo que tiene que ver con lo que se conoce como precios regulados. ¿Qué son los precios regulados? Básicamente es la canasta de precios que se mide en el índice, que tienen algún tipo de intervención o algún tipo de regulación del Estado Nacional, ya sea por autorizar o no incrementos, ya sea por pisar tarifa, ya sea por
no aumentar el impuesto, por ejemplo, el combustible, que también encarece el producto final. Y lo que vemos por lo menos en los últimos 3 años particularmente, ahí obviamente la brecha de tiempo que mostramos es bastante menor para poder visualizarlo mejor, es que los precios regulados crecían sistemáticamente por debajo de la inflación general para el país y para la región del NEA particularmente, como lo estamos observando. ¿Por qué? Porque había una decisión política de regular muchos precios de la economía, combustible, tarifa de servicios públicos, prepagas mismos, comunicación mismo y demás, para que justamente la inflación no se dispare. Ahora, ¿qué pasó en diciembre? Obviamente la inflación venía con un nivel de aceleración muy importante, se desregularon los precios de la economía, de gran parte de los precios de la economía, generó que pegue un salto bastante más importante que el que la inflación general, empardó prácticamente el nivel de suba a los precios regulados respecto a la inflación general, y ya en el mes de enero vemos cómo los precios regulados han crecido en mayor medida que el índice general de precios para la región del NEA. ¿Por qué? Ahora, justamente porque los productos regulados estuvieron liberados y crecieron de manera más importante. Claro, ahora Ale, una pregunta, una consulta con respecto a esto último que estabas mencionando de precios regulados versus precio general, en donde nos decías que los regulados aumentaron más en este mes que el libre comercio, por así decirlo, de oferta y demanda. ¿Esto sería una buena noticia para el discurso del gobierno nacional de Javier Milei, en donde asegura que la libre oferta y demanda es lo que empieza a regular el precio y empieza a acomodar un poco el resto? Bueno, es muy bueno lo que marcás, Marcos, porque el precio regulado es una forma de categorizar uno de los precios de la economía. Ahora, cuando queremos ver esa clasificación, se compone por tres conceptos, ¿no? Los precios regulados, que es lo que hablábamos recién, los precios estacionales, es decir, de aquellos productos que tienen estacionalidad y eso hace que suba o baje, depende de la época del año, como las frutas, como las verduras, como la vestimenta cuando hay cambio de temporada, como los útiles escolares cuando arrancan las clases y demás. Y hay un tercer componente que se llama el IPC núcleo. ¿Qué es el IPC núcleo? Básicamente es el conjunto de precios de bienes y servicios que se comportan, dicho de manera coloquial, como vos lo decías, bajo la libertad de la oferta y demanda del mercado. Son precios que no tienen intervención estatal, no tienen regulación normativa, no tienen regulación impositiva y tampoco están de alguna manera sujetos a una estacionalidad propia del año. Esos tres componentes, esos tres tipos de precios, tres categorías de precios, obviamente que juegan entre sí para dar un valor final. Lo que vos marcás justamente tiene que ver con lo que se conoce como la inflación núcleo. Estos justamente precios libres que se comportan libremente y que en enero crecieron 20%, perdón, crecieron 18% en la región nuestra, cuando en el mes de diciembre habían crecido casi 27%. Eso particularmente es lo que toma el gobierno de Milei, que va a tomar durante todos estos días, para decir, vieron que hacía falta liberar las fuerzas del mercado para que la oferta y demanda de alguna manera regule el precio final en función de lo que el consumidor quiere o no comprar o quiere o no pagar. Ahora, este discurso, ¿es sostenible en el tiempo? No necesariamente, porque la economía argentina atraviesa complejidades muy importantes, debilidades muy fuertes, inconsistencias muy fuertes, y genera que lo que marca un mes no puede ser una tendencia para los próximos meses. Ahora, atentos a que si la inflación núcleo, los precios libres, empiezan a comportarse de la misma manera que en enero, es decir, desacelerando mes a mes, durante febrero, durante marzo, podría generar eso que la inflación vaya bajando en lo que resta de los próximos meses, por lo menos del primer semestre del año, pero hay que estar atento a si los precios regulados continúan creciendo mucho, porque siguen liberando, por ejemplo, impuestos a los combustibles, porque siguen generando autorizaciones para aumentos en las prepagas o en los servicios de comunicación, entre otras cosas. Obviamente que si los regulados crecen mucho y los precios libres crecen bastante por debajo, bueno, se compensan en un punto medio que va a seguir siendo alto. Alejandro, entonces, la idea es que se, de alguna manera, encuentren un punto de equilibrio. En relación a esto lo que estás mencionando, desde Nación habían dicho, Caputo, el ministro de Economía, que para junio se esperaría un número de inflación de un solo dígito. O sea que puede existir este escenario posible de ir bajando la inflación, de que llegando a un número de un solo dígito. ¿O podemos decir acostumbrándonos a de 2 dígitos, 20, 19, 18, o esto va a ir efectivamente bajando? Mira, si nosotros analizamos el escenario en función a lo que ocurre hoy,
en términos de política económica del gobierno nacional, es factible que, por ejemplo, en el mes de agosto, mes de septiembre, veamos una inflación de un dígito. ¿Es posible realizarlo o de alcanzar ese logro? Es posible. El problema que surge es a costa de qué el gobierno baja la inflación. Entonces la pregunta ya toma un tinte más político que económico, porque si vos constantemente estás licuando el gasto, como viene ocurriendo con el Estado Nacional, si estás de alguna manera permitiendo que salarios, jubilaciones, programas sociales y demás estén constantemente por debajo de la inflación, entonces vos generás que los precios vayan disminuyendo sistemáticamente, a costa de que tengas más personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad en la Argentina. Entonces el desafío del gobierno de alguna manera es cómo cohesionar justamente el objetivo de la baja inflación con una crisis social que está muy delicada, está muy sensible y que está a nada de agravarse todavía más, porque el Estado Nacional no brinda de alguna manera, o por lo menos no lo hace hasta el día de hoy, una contención a este problema. Entonces, volviendo a lo que decías, ¿es factible? Sí. Ahora, ¿a costa de qué? Es un poco la pregunta que nos hacemos mirando justamente el escenario de mediano plazo, por lo menos hasta el primer semestre del año. Claro. Ahora, para concluir un poco la cuestión de datos referido a la inflación en el NEA, vamos a ver una última plaquita en donde vamos a ver desde el mes de diciembre del 2016, que es el mes donde el INDEC inició a medir la inflación en las regiones del país, hasta enero del 2024, cuánto ya viene acumulado la inflación por regiones. Vamos a ver que el NEA, lamentablemente, en todo este tiempo, diciembre del 16 a enero del 24, sostiene el nivel de precio, la suba de precios más importante de todo el país, que está en torno ya al 4.435%. 4.400% es una locura realmente. Un poquito menos de 8 años. En 8 años, claro, ni 8 años. 7 años, arrancando el octavo de alguna manera. ¡Qué bárbaro! Eso es lo que es la inflación acumulada desde, como decía antes, desde que el INDEC inició a medir la inflación por regiones hasta el día de hoy. Obviamente que podemos hacer un montón de comparaciones, comparar con salario, comparar con ingresos públicos y demás, y también van a crecer a un ritmo muy acelerado, pero lamentablemente no llegan a este 4.435% que acumula la suba de precios en la región del NEA en este tiempo, así que la cuestión inflacionaria sigue siendo problemática, sigue siendo un tema central de la agenda económica, lo va a seguir siendo por lo menos durante todo el año y seguramente el año que viene, y obviamente que de alguna manera lo que esperamos como ciudadanos y también de cada uno que tiene algún tipo de función pública es un poco lo que decía antes, ¿no? Cómo hacer un programa conjunto que baje la inflación como prioridad, pero que no descuide una situación social que en la Argentina, lamentablemente, como decíamos antes, está muy delicada. Ahora, imagino, Alejandro, ese de 4.400% el índice de inflación, más un porcentaje realmente muy pero muy alto en salarios y demás, en estos últimos 8 años marca o puede llegar a marcar a las claras, ¿no?, lo que es o lo que ha sido la emisión monetaria, ¿no?, que ha tenido la República Argentina, como para que esto se sostenga de una manera de que los precios no suban un 4.000 y pico % y que los salarios queden en una estación bastante más atrás de esto, ¿no? Sí, por supuesto, la emisión es uno de los temas centrales que explica la inflación en Argentina. Obviamente no es el único, más allá de que en la Argentina no hay consenso económico en relación a cuál es la causa central de la inflación. Algunos hablan de emisión, otros hablan de una cuestión más multicausal. Yo por lo menos particularmente creo que por lo que es la Argentina y las características nuestras como país y como programa económico que se aplicó, la inflación es multicausal, pero la emisión es un factor central obviamente en esto. Ahora, justamente cuando uno quiere medir este 4.400% y verlos en cuestión de pesos, por ejemplo, ¿no?, lo que el Chaco recibió por coparticipación en enero equivale a lo que recibió en todo el 2015, completo el año. Por eso significa que recibe mucho ahora y antes poco, no, significa que justamente se le va agregando cada vez más ceros a nuestra moneda, producto justamente de un régimen de inflación que superó todo tipo de nivel, por lo menos en los últimos 30 años, en estos últimos meses sobre todo, y que, bueno, se encamina obviamente a continuar creciendo por lo menos los próximos meses. Bueno, Alejandro, clarísimo como siempre, muchísimas gracias por tu presencia aquí en los estudios de Noticiero 9, con estas placas y gráficos que hacen mucho más ameno esto, ¿eh? Muchas gracias. Es más fácil entenderlo. Claro, por supuesto. Gracias a ustedes. Por favor, gracias.